¿Qué harías si encontraras algo que podría destruir a las personas más poderosas de tu pueblo? Elena nunca imaginó que al cavar un pequeño huerto en su nueva casa, desenterraría un secreto que había permanecido oculto durante 20 años. Una caja de metal oxidado, documentos manchados de tierra y fotografías que nadie debía ver jamás. Antes de continuar, dime desde qué ciudad estás mirando este video. Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te atrapa, déjame tu like para saber que quieres más historias así. Lo que Elena encontró esa tarde no solo cambiaría su vida, sino que haría temblar los cimientos de todo un pueblo. Y tú vas a descubrir conmigo qué contenía esa caja. Elena llegó a San Marcos del Cielo un martes de septiembre, con 2 maletas gastadas y un silencio que pesaba más que cualquier equipaje. A sus 35 años, había aprendido que algunos dolores no se curan, solo se cargan hacia lugares donde nadie conoce tu historia. El pueblo estaba enclavado en una ladera de los Andes peruanos, a 4 horas de la ciudad más cercana. Casas de adobe dispersas, calles de tierra y ese aire delgado que te roba el aliento si subes muy rápido. Elena había alquilado una casa pequeña en las afueras, la última antes de que el camino se perdiera entre eucaliptos y neblina. La casa estaba vacía desde hacía años. El propietario, un hombre mayor llamado Don Mateo, apenas habló cuando le entregó las llaves. «Aquí no molesta a nadie», dijo, mirando hacia las montañas. «Es lo que busca la gente como usted». Elena no preguntó qué quería decir con gente como usted. Sabía que llevaba el duelo escrito en la cara. Hacía 1 año y medio que su hijo de 7 años había muerto en un accidente de tráfico. 1 año y medio intentando respirar sin sentir que el aire le quemaba los pulmones. Los primeros días transcurrieron en silencio. Elena limpiaba, acomodaba sus pocas pertenencias, caminaba por el pueblo sin hablar con nadie. La gente la miraba de reojo, curiosa pero respetuosa. En pueblos como San Marcos, los forasteros eran raros, y una mujer sola, más aún. El jueves decidió empezar un pequeño huerto en el patio trasero. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que la cansara lo suficiente como para dormir sin pesadillas. Tomó una pala vieja que había encontrado en el cobertizo y empezó a cavar junto al muro de piedra. La tierra estaba dura, compactada por años de abandono. Elena cavaba con fuerza, sintiendo cómo el sudor le empapaba la espalda pese al frío de la tarde. Y entonces, a medio metro de profundidad, la pala chocó contra algo metálico. Al principio pensó que era una tubería o algún resto de construcción, pero cuando quitó la tierra con las manos, vio el borde oxidado de una caja rectangular, de metal, cerrada con un candado que el óxido había soldado para siempre. Elena miró alrededor. El patio estaba vacío, rodeado por el muro alto. Nadie podía verla. Sacó la caja con cuidado y la limpió con la manga de su camisa. Era pesada, y algo en su interior se movía cuando la inclinaba. Con la pala rompió el candado, y en ese momento entendió que nada iba a ser igual. Dentro había documentos enrollados, protegidos torpemente con plástico, fotografías descoloridas, un cuaderno con tapas de cuero gastado, y un reloj de oro con las iniciales J. Umbe, grabadas en la parte posterior. Elena extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. Eran contratos, títulos de propiedad y cartas escritas a mano, fechadas en el año 2005, hace 20 años. Las fotografías mostraban a un hombre joven de unos 30 años, sonriendo junto a una mujer embarazada. Otra foto mostraba al mismo hombre frente a una casa grande, con techos de tejas rojas. Elena reconoció el edificio. Era la casona de la familia Vargas, la más rica del pueblo, situada en la plaza principal. Abrió el cuaderno. La primera página decía: «Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad. Mi nombre es Javier Vilca,
y me van a matar por lo que sé. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. Empezó a leer. Si esta historia te está atrapando, déjame tu like. Necesito saber qué quieres que continúe. Javier Vilca había sido capataz en las tierras de la familia Vargas. Según sus notas, había descubierto que don Ernesto Vargas, el patriarca, estaba falsificando títulos de propiedad para apropiarse de tierras comunales. Campesinos que habían trabajado esas tierras durante generaciones de repente se encontraban sin nada, sin documentos que los respaldaran. Javier había guardado copias de todo, contratos falsos, firmas forjadas y, lo más grave, un testimonio escrito de cómo don Ernesto había amenazado a un anciano comunero para que firmara su tierra. La última entrada del cuaderno estaba fechada el 15 de marzo de 2005. Van a venir esta noche. Lo sé. He escondido todo aquí, en la casa donde nací. Si me pasa algo, que mi hijo Mateo sepa la verdad. No dejen que los Vargas se salgan con la suya. Elena dejó el cuaderno sobre la mesa. Sus manos temblaban. Mateo, don Mateo, el propietario de la casa. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad de la cocina, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Pensó en quemar todo, en olvidar lo que había encontrado, en volver a Lima y perderse de nuevo en el anonimato. Pero había algo en esas palabras. Que mi hijo Mateo sepa la verdad, que resonaba en su pecho como un eco doloroso. Ella también había tenido un hijo, también lo había perdido, y sabía lo que era vivir con una herida que nunca cierra. Al día siguiente, tocó la puerta de don Mateo. El anciano vivía en una casa modesta cerca de la iglesia, con un jardín lleno de flores silvestres y un perro viejo que apenas levantó la cabeza cuando Elena se acercó. Don Mateo abrió la puerta y su expresión cambió al verla. ¿Encontró algo?, preguntó sin saludar. Elena asintió lentamente. Creo que sí. Don Mateo cerró los ojos y suspiró como si llevara 20 años conteniendo el aliento. «Entre», dijo. Ya era hora. La cocina de don Mateo olía a hierbas y a leña quemada. El anciano preparó té de coca en silencio, con movimientos lentos y precisos. Elena esperó, sintiendo el peso de los documentos en su mochila. «Mi padre se llamaba Javier Vilca», dijo don Mateo finalmente, sin mirarla. «Desapareció cuando yo tenía 8 años. Nunca encontraron su cuerpo». Elena sacó el cuaderno y lo puso sobre la mesa. Don Mateo lo miró como si fuera un fantasma. Sus manos arrugadas temblaron al abrirlo. «Siempre supe que lo habían matado», murmuró. «Toda la vida lo supe, pero sin pruebas. ¿Qué podía hacer? Los Vargas son dueños de todo aquí. De la municipalidad, de la policía, de las tierras. Uno no se enfrenta a ellos y vive para contarlo». «¿Por qué me alquiló esa casa?», preguntó Elena. «Sabía que estaba ahí, ¿verdad?». Don Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Era la casa donde nací, donde mi padre vivió. La vendí hace años, cuando necesitaba dinero para operar a mi esposa, pero siempre supe que él había escondido algo. Lo dijo antes de desaparecer. Si me pasa algo, todo está bajo tierra, donde empezó todo». Pensé que se refería al patio, pero nunca tuve el valor de buscar. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si mi padre había mentido? Elena extendió los documentos sobre la mesa. Contratos, títulos, fotografías. No mintió. Don Mateo leyó durante horas. Elena lo observaba en silencio, viendo cómo las décadas de dolor se transformaban en algo diferente, algo peligroso. «Estos documentos prueban todo», dijo el anciano con voz ronca. «Los Vargas robaron más de 100 hectáreas, falsificaron firmas, amenazaron a la gente, y cuando mi padre los descubrió,
No terminó la frase. No hacía falta. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Elena. Don Mateo cerró el cuaderno con cuidado, como quien cierra un ataúd. Justicia. Después de 20 años, quiero justicia. ¿Te está gustando? Suscríbete para no perderte el final. Los siguientes días fueron tensos. Elena y don Mateo hicieron copias de todo, guardaron los originales en un lugar seguro y empezaron a planear. Don Mateo tenía contactos en la ciudad, un abogado honesto, un periodista que había intentado investigar a los Vargas años atrás, pero todo requería tiempo y silencio. El problema era que en San Marcos del Cielo nada permanecía en silencio por mucho tiempo. El lunes por la tarde, mientras Elena caminaba por la plaza, un hombre joven se le acercó. Llevaba ropa cara, demasiado limpia para un pueblo de tierra y polvo. Tenía la sonrisa fácil de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. «Usted es la nueva inquilina de la casa de don Mateo, ¿verdad?», dijo sin presentarse. «Soy Ricardo Vargas». Elena sintió que su cuerpo se tensaba. «Encantada», respondió con frialdad. «He escuchado que está haciendo reparaciones en el patio», continuó Ricardo, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi familia tiene interés en comprar esa propiedad. Si don Mateo está dispuesto a vender, ofrecemos buen precio. No creo que esté en venta». «Todo está en venta, señorita», dijo Ricardo bajando la voz. «Solo es cuestión de encontrar el precio correcto». Y se alejó dejando a Elena con un nudo en el estómago. Esa noche, don Mateo recibió una llamada. Una voz que no se identificó le dijo que dejara de remover el pasado si quería vivir tranquilo, que algunas puertas era mejor mantenerlas cerradas. «Saben que encontramos algo», dijo don Mateo, colgando el teléfono con manos temblorosas. «No sé cómo, pero lo saben». Elena pensó en Ricardo Vargas, en su sonrisa, en sus preguntas demasiado casuales. «Alguien nos está vigilando». «Los Vargas tienen ojos en todas partes», respondió don Mateo. «Pero ya no podemos detenernos. Si nos callamos ahora, todo habrá sido para nada». Elena asintió, pero por primera vez desde que había llegado a San Marcos, sintió miedo. Un miedo diferente al duelo. Este miedo tenía dientes. Al día siguiente, el abogado de la ciudad llegó al pueblo. Se reunieron en secreto, en la casa de Elena. El hombre revisó los documentos con expresión seria. «Esto es suficiente para abrir una investigación», dijo, «pero necesito que entiendan algo. Los Vargas van a pelear. Tienen dinero, influencias, y no les importa jugar sucio». «Ya lo están haciendo», respondió Elena. El abogado asintió. «Entonces necesitamos movernos rápido. Voy a presentar esto en la fiscalía mañana mismo. Pero ustedes tengan cuidado». Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando por la ventana hacia las montañas oscuras, y entonces vio luces, linternas moviéndose cerca de su casa, voces bajas. Alguien estaba rondando. Tomó su teléfono y llamó a don Mateo. «Están aquí», susurró. «No abra la puerta. Voy para allá». Elena esperó en la oscuridad, conteniendo la respiración. Las voces se acercaron. Alguien probó la puerta. La madera crujió. Y entonces se escuchó el ladrido furioso del perro de don Mateo, seguido de la voz del anciano gritando: «¡Aléjense de aquí! ¡Está todo grabado!». «Tengo cámaras». Las luces se alejaron rápidamente. Cuando don Mateo entró, Elena estaba temblando. «No podemos quedarnos aquí», dijo el anciano. «Esta noche dormimos en casa del cura. Mañana, cuando el abogado presente los documentos, ya no podrán hacer nada sin exponerse». Era una apuesta peligrosa, pero era la única que tenían. El viernes por la mañana, la noticia explotó. El fiscal provincial anunció una investigación formal contra la familia Vargas por usurpación de tierras y posible homicidio. Los medios de la ciudad cubrieron la historia.
El nombre de Javier Vilca, silenciado durante 20 años, volvió a resonar. En San Marcos del Cielo, la tensión era palpable. La plaza estaba llena de gente, dividida. Algunos apoyaban a los Vargas, temerosos de perder los empleos que la familia les daba. Otros, sobre todo los más viejos, recordaban las tierras que habían perdido. Recordaban a Javier. Elena y don Mateo estaban en la municipalidad cuando Ricardo Vargas irrumpió con 3 hombres. Su sonrisa había desaparecido. «Ustedes no saben lo que han hecho», dijo con voz baja y amenazante. «Mi familia construyó este pueblo. Le dimos trabajo a esta gente cuando no tenían nada. Tu familia les robó sus tierras», respondió don Mateo con voz firme. «Y mataron a mi padre por intentar detenerlos». «¿No tienes pruebas de eso?», Ricardo se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre los documentos. «Esos papeles pueden ser falsificados. El cuaderno pudo haberlo escrito cualquiera». Elena se puso de pie, mirándolo directamente. «¿Y las fotografías? ¿Y los contratos con las firmas forjadas? ¿Y los 3 hombres que tu familia contrató para amenazar a Javier la noche que desapareció? Ellos todavía viven aquí, Ricardo. ¿Crees que no van a hablar cuando los presionen?» Ricardo palideció. Por primera vez, su máscara de confianza se resquebrajó. «Mi abuelo, él solo quería que el pueblo creciera, que todos tuviéramos un futuro mejor». «¿A costa de qué?», intervino don Mateo. «¿Del futuro de las familias que perdieron todo, de la vida de mi padre?» El silencio se extendió por la sala. Entonces Ricardo cambió de táctica. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. $100,000, dijo, dejando el sobre la mesa. «Pueden repartirlo como quieran, pero olviden todo esto. Dejen que mi familia conserve su nombre. Ya está muerto el viejo. ¿Qué más quieren?» Don Mateo ni siquiera miró el sobre. «Quiero que mi padre descanse en paz. Quiero que su nombre sea limpiado. Y quiero que las tierras vuelvan a sus dueños legítimos». Ricardo apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños. «Van a arrepentirse», dijo, dando un paso amenazante hacia don Mateo. Pero el fiscal que había llegado desde la ciudad se interpuso, acompañado por 2 policías. «Señor Vargas, le recomiendo que se retire. Hay suficiente evidencia para proceder. Y si intenta intimidar a los testigos, voy a agregar cargos de obstrucción a la justicia y amenazas». Ricardo miró a Elena con odio puro. «¿Quién eres tú? Vienes de la nada. Te metes en lo que no te importa». «¿Por qué?». Elena sostuvo su mirada sin parpadear. «Porque tu familia robó el futuro de mucha gente, porque algunas verdades no se pueden enterrar para siempre, y porque yo también perdí a alguien que amaba, y sé lo que es vivir sin respuestas, sin justicia, sin cierre. No voy a permitir que don Mateo siga viviendo así». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los 3 hombres mencionados en el cuaderno de Javier fueron interrogados. 2 de ellos se mantuvieron firmes al principio, negando todo, pero el tercero, un hombre de 60 años llamado Félix, quebró. Elena estaba presente cuando confesó. Lo vio llorar como un niño, mientras contaba cómo don Ernesto Vargas los había obligado a amenazar a Javier, cómo las cosas se salieron de control, cómo Javier había resistido, había gritado, y cómo en el forcejeo «No queríamos matarlo», sollozó Félix. «Solo debíamos asustarlo. Pero él peleó, y cuando cayó, cuando vimos que no respiraba, don Ernesto dijo que lo enterráramos en el barranco, que nadie tenía que saber». El fiscal preguntó dónde exactamente. Félix dio las coordenadas con voz quebrada. 3 días después, encontraron el cuerpo de Javier Vilca en un barranco a 5 kilómetros del pueblo, cubierto por 20 años de tierra, hojas y silencio. Elena acompañó a don Mateo cuando le mostraron las pertenencias encontradas, una billetera desintegrada, un anillo de matrimonio y los restos de la ropa que Félix había descrito. Don Mateo
Se arrodilló junto a la bolsa forense y lloró como no había llorado en décadas. Elena se arrodilló junto a él, poniendo una mano en su hombro tembloroso. «Ya está, don Mateo», susurró. «Ya puede descansar. Los dos pueden». El funeral de Javier Vilca fue multitudinario. Gente de todo el pueblo llegó a despedir al hombre que había intentado defenderlos, incluso aquellos que habían apoyado a los Vargas por miedo. Ahora caminaban con la cabeza alta, sabiendo que la verdad había ganado. Don Ernesto Vargas había muerto de un infarto 2 días después de que la noticia se hiciera pública. Sus hijos enfrentaron cargos criminales. Las tierras robadas fueron devueltas a las familias comuneras mediante un proceso legal largo pero justo. El apellido Vargas, que había gobernado San Marcos durante décadas, perdió todo su poder en cuestión de meses, 3 meses después. Elena estaba en el mercado del pueblo comprando verduras cuando vio a una mujer joven sentada en un rincón, llorando en silencio. Tenía un bebé en brazos envuelto en una manta gastada. La gente pasaba junto a ella sin detenerse. Elena se acercó. «¿Estás bien?». La mujer levantó la vista. Tenía el rostro marcado por el cansancio y la desesperación. «Me echaron de mi casa», dijo con voz ronca. «Mi esposo me dejó y no tengo a dónde ir». Elena sintió algo familiar en su pecho. Ese dolor, esa soledad. «¿Cómo te llamas?». «Lucía». Elena extendió la mano. «Yo soy Elena y creo que puedo ayudarte». Lucía y su bebé se quedaron en la casa de Elena esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Elena le enseñó a Lucía a cultivar el huerto que ahora crecía verde y fuerte, donde antes había estado enterrado el secreto. Le consiguió trabajo limpiando en la escuela. Le dio tiempo para sanar. Don Mateo visitaba seguido, trayendo ropa de bebé que había guardado de sus propios hijos, ya adultos y vividos en la ciudad. El pueblo empezó a ayudar también, porque San Marcos del Cielo había aprendido algo, que los secretos destruyen, pero la verdad y la solidaridad pueden reconstruir. Una tarde, mientras Elena mecía al bebé de Lucía en el portal de su casa, don Mateo se sentó junto a ella. «Mi padre estaría orgulloso», dijo, mirando las montañas, «de que su sacrificio sirvió para algo, de que usted esté aquí». Elena sonrió, una sonrisa verdadera por primera vez en mucho tiempo. «Yo también estoy orgullosa de haber encontrado un lugar donde puedo ser útil, donde puedo transformar mi dolor en algo bueno». Don Mateo asintió. «¿Sabe? Creo que Javier la trajo aquí. Creo que su espíritu sabía que usted era la persona correcta para encontrar esa caja, para tener el valor que yo nunca tuve». Elena no creía en esas cosas, pero tampoco las descartaba. Había aprendido que el mundo tenía sus propias formas misteriosas de sanar heridas. «Quizás», respondió suavemente, «o quizás solo fue el momento correcto, el lugar correcto, y 2 personas rotas que se ayudaron mutuamente a encontrar la paz». Esa noche, Elena escribió en su cuaderno por primera vez desde la muerte de su hijo. Escribió sobre Javier, sobre don Mateo, sobre Lucía y su bebé, sobre un pueblo que había aprendido a enfrentar su pasado. Y escribió sobre ella misma, sobre cómo había llegado a San Marcos del Cielo buscando un lugar donde esconderse, y había encontrado un lugar donde reconstruirse. No todos los finales son felices, pero algunos finales son justos, y eso, a veces, es suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete. Quiero saber, ¿crees que el dolor puede transformarse en algo bueno? ¿Que ayudar a otros también te ayuda a ti? Déjamelo en los comentarios, y recuérdame desde qué ciudad estás viendo esto. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, una que te va a hacer sentir, pensar y quizás cambiar un poco tu forma de ver el mundo. Hasta pronto.